convierten a esa persona en un intermediario, no refleja verdaderamente la realidad, ¿no? Va al cajero, se lleva su sueldo y no le importa si nada cambia o si la gente se confunde. Por otro lado, es el mal manejo del poder, obviamente. Más que mal manejo, puede haber un mal manejo, a veces, si se quiere, sin mala intención. Esto, claramente, hay detrás un poder destructivo, ¿no? Sí. Que no se pueda construir y llevar al caos, llevando de a poquito al caos. Bueno, empezamos la clase de última, está grabándose y si alguien no pudo estar hoy en la clase estará viendo el video para enterarse de qué charlamos en la clase de hoy. Sí, y que un poco tiene que ver con esto también, ¿no? Claro. La clase de hoy tiene la intención de empezar a trabajar con un texto escrito. Va a ser el único texto escrito que con el que vamos a generar un trabajo práctico escrito. El resto de los trabajos prácticos son en archivos de audio. Este va a generar un trabajo práctico escrito, así que hay que leer un texto. La autora es María Cristina Mata, que en el ámbito radiofónico, en el ámbito de la comunicación popular, la conocemos con el nombre de Marita Mata. Vamos a ver en un rato un video para poderla ver personalmente, digamos, ahí cómo es la autora, y vamos a trabajar con un texto que se llama Lo que dicen las radios. El texto es es un PDF que tiene algo así como 200 y pico de páginas, pero vamos a trabajar con una parte del texto. El texto, en definitiva, lo que intenta es analizar el discurso radiofónico. Va a ser todo un trabajo, ella hace un trabajo de investigación con este texto y nos va a servir como herramienta para darnos cuenta de qué es esto de analizar el discurso radiofónico. Un poco para explicar el texto, para ver cómo la autora llega a los lugares que le permiten analizar este discurso radiofónico, necesariamente tenemos que charlar un rato y ver y hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es una práctica social? Porque la autora determina parte de la base de decirnos que lo que está sucediendo a la hora de poner en marcha un programa de radio o una emisora, en definitiva, eso significa una práctica social. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué entienden ustedes por una práctica social? Abran los micrófonos y participen. Esto no es un examen. La materia, como digo siempre, es una materia oral y necesitamos escuchar las voces de ustedes. Y no importa lo que digan, digamos, podemos hasta inclusive estar en desacuerdo, pero es necesario que ustedes se puedan expresar en voz alta porque es una materia netamente oral. Y es un ejercicio bueno para tener en cuenta, porque si algún día decidimos trabajar o hacer un programa de radio, o inclusive, como charlábamos en algún momento, si tienen ganas de ponerse en conjunto y poner en marcha una emisora de radio, armar una cooperativa y poner en marcha un medio, bueno, es importante que cuando se abra el micrófono haya gente, profesionales como ustedes, que no tengan reparo en contar un poco qué es lo que están sintiendo, qué es lo que están entendiendo. Así que el ejercicio es necesario para la materia. Bueno, renuevo la pregunta. ¿Qué es para ustedes una práctica social? Ahora sí. Alguna actividad que involucre un grupo de personas. O sea, sin mínimo ni máximo, pero tiene que ser un grupo. Bien. ¿Qué más?
¿Alguien más puede agregar algo? Está bien, ¿eh? Vamos Sí. armando. ¿Está bien? Sí. Vamos armando. Lo que dice la compañera está perfecto. ¿Quién más puede agregar? Para mí también está relacionado con lo cultural y hasta con la instauración de hábitos. Bien, o sea, ahí ya pensamos en un hábito que pueda llegar a ser repetitivo, digo, Claro. así. Y se anexa perfectamente a lo que dice Sol también, ¿no? Bárbaro. Y cosas en comunes como la cultura. Para mí es una actividad en la que como que en la que cualquiera puede participar o dar su opinión. Sí, una actividad en donde participan varias personas y y que pueda funcionar libremente, o sea, que pueda participar el que quiera. Bien, gracias, Matías. ¿Quién más aporta? Bueno, en definitiva es eso, digamos, o sea, cuando la autora habla de esta práctica social, cuando se refiere a la radio, lo que entiende es que hay códigos en común, que puedan ser entendidos fácilmente, que tiene cierta repetición, que inclusive forma parte de la cultura nuestra, la forma que se utiliza para hacer programas de radio es conocida por todos, o sea, no hay nadie... Es casi una rutina, digamos. Es casi una rutina, nadie puede decir, bueno, yo desconozco esto. Bueno, en definitiva, la autora lo que intenta es, primero, determinar que esto es una práctica social en donde intervienen varias personas, y que hay un emisor que está poniendo en marcha algo que el resto de la gente, o sea, los oyentes en este caso, están compartiendo. Toma una cierta distancia de esa práctica para objetivarla, o sea, para poder mirar esa práctica un poco desde afuera y ver qué cosas tener en cuenta, qué cosas revisar, qué es lo que está haciendo el emisor, también qué es lo que está produciendo en los receptores, qué cosas están sucediendo. Y entonces de esa manera poder evaluar y poder sacar alguna conclusión, pensando un poco qué están diciendo estos medios de comunicación. En definitiva, la autora arranca partiendo de la idea de parte de una pregunta. Dice, ¿qué pasa cuando nos comunicamos? A ver ustedes, ¿qué entienden con esto? ¿Qué pasa cuando nos comunicamos? ¿Qué sucede? Lo podemos mirar desde el lado del emisor o desde el lado del oyente, ¿no? ¿Qué está pasando cuando nos comunicamos? ¿Qué cosas suceden a la hora de producirse ese mensaje? ¿Nos informamos? Nos informamos. ¿Qué otra cosa? Bueno, esto que estábamos conversando hace un rato, cuando yo decía, según qué información me informo y aparte me da miedo. Podría ser un estado de ánimo también. La comunicación genera estados de ánimo. ¿Qué otra cosa? Pero es que es muy abarcativo. O sea, es muy infinito porque pueden pasar muchas cosas. Y bueno, nombremos alguna, ¿no? Por eso les decía que esto se hace más entretenido si es si es una charla, porque en definitiva es eso, es una charla. Estamos hablando de cosas que conocemos, pero lo necesario para esto es que vayamos fijando puntos en común y pensando algunas cosas y viendo por dónde la autora va recorriendo. Generamos contenidos, dice Agustín, intercambiamos opiniones. Bien. En realidad, en primer término, también, digamos, nos suma a una porción de la sociedad que sabe más o menos cuál es el ritmo de las cosas que pasan. A partir de ahí, también nos suma a otro lugar, nos invita a hacer reflexiones o a discutirlas, a comentarlas. Se entablan relaciones, Claro. se comparten ideas,
se genera sentido, y ahí es donde la autora le pone más énfasis, aunque el sentido que genera esta comunicación no está garantizado. O sea, cuando nosotros decimos algo, no está garantizado el resultado. Siempre va a aparecer alguno que va a decir, no sé de qué están hablando ustedes. Ayer yo ponía el ejemplo de Diego Maradona haciendo jueguito con la pelota, y si yo les digo Diego Maradona haciendo jueguito con la pelota con el equipo de Gimnasia ese antes de empezar el partido, ¿ustedes podrían tararear la canción? Sí. ¿Ves? La, Ahí la, Sol. la. Sí, sí. Bueno. Bueno, ¿ves? No está garantizado. Yo ayer hice el mismo ejemplo y había como 4 o 5 que enseguida abrieron los micrófonos y empezaron a tararear. Na, 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 na. Yo porque me cansé de ver el video. Lo vi tantas veces. Es tan bonito. Pero bueno, el sentido no está garantizado. Por ahí enganchada y Sol estaba en otra cosa. Después sí se dio cuenta, o qué sé yo. Pero digo, no está garantizado el sentido, ¿no? Pero se pone en marcha un sentido, porque en general todos, bueno, ahí no sé la realidad, pero digo, en general todos sienten como una cuestión especial, porque Diego se fue hace poco y qué sé yo, y ese video es como que caló hondo en la gente. Entonces, más o menos hay una respuesta garantizada, pero no siempre es así. Cuando nosotros nos comunicamos, hay personas que entienden cosas totalmente distintas. Y hasta inclusive, yo ayer hablaba con alguien y le decía, es mucho más difícil sacar a una persona de una idea que ya generó que de contarle una idea nueva. Claro. Digo, el tipo que está en contra del gobierno y agarró una cacerola y el domingo a la noche se fue a la puerta de la Quinta de Olivo a golpear la cacerola, ese puede estar 5 años explicándole que está equivocado. Es más fácil convencerlo de otra idea que sacarlo de esa. Entonces, ahí hay un sentido que ya caló hondo, digamos. Alguien le contó. Perdón. Hay un ejemplo cotidiano, triste, es esto de ir desarmando esa cultura del machismo, ¿no? Es muy difícil sacar al hombre de generaciones anteriores de ese lugar, darle una nueva cultura y un nuevo trato. Es más sencillo con las nuevas generaciones. Bueno, un poco la autora, cuando hablamos de sentido, la autora lo que hace es dividir un poco la cosa y decir, bueno, por un lado hay algo concreto que es lo que decimos y por otro lado hay algo que es más subjetivo, que es el sentido en sí que estamos generando, ¿no? Entonces habla de lo denotado y lo connotado, del mensaje propiamente dicho, como podría ser, por ejemplo, elegir 5 noticias para leer un informativo, que es un hecho habitual en radio, que aparezca el informativo cada media hora o cada hora, según las radios, y que eligen 5 noticias que ellos determinan, y entonces el hecho concreto son las noticias esas que se están leyendo. Ahora, lo que se genera, bueno, ahí ya el análisis es un poco diferente, y podemos analizarlo. Mirando cómo es el resultado del informativo durante un día en una emisora, podemos darnos cuenta para dónde quiere ir esa emisora, hacia dónde va. Por eso ella toma este tipo de cosas para analizar todo el discurso radiofónico, como podría ser el de toda una emisora. El sentido está cargado de sensaciones, eso, en definitiva. Bueno, después aparece la palabra discurso. ¿A qué les remite la palabra discurso a ustedes? ¿Qué entienden cuando hablamos, qué llamamos discurso? Y a una idea ya armada. A una idea armada. Ahí, Martín, ¿qué decías?
Sí, no, iba a decir algo similar. Palabras ya escritas como para transmitirlas. Una idea. Bueno, esa es una idea de discurso, digo, la persona que está parada ahí en un púlpito hablando, leyendo un texto determinado o improvisando, según el caso, pero pensando en algo que quiere transmitir, digamos, teniendo en mente lo que quiere transmitir, lo tendrá escrito o no, pero digo, se para ahí y habla. Eso es una definición de discurso, pero discurso en definitiva es todo lo que dice, digamos, si vamos a buscar la etimología de la palabra, viene todo lo que dice es discurso. Y en el caso, por ejemplo, una señal de tránsito es parte del discurso de la ciudad. Una huella de un animal, un plano de arquitectura, la distribución de algunas esculturas en una plaza, por ejemplo, dice cosas, dice acerca de esa ciudad, hasta inclusive las cosas que se callan. Si hablamos de discurso radiofónico, si volvemos a la idea que charlamos, no sé si al principio o en Radio 1, acerca de qué es el lenguaje radiofónico, el silencio dice cosas muchas veces. Entonces, bueno, un poco pensando en esto, hay distintos tipos de discursos, que algunos son icónicos, otros son más literarios, otros más gestuales. Alguien con la mano haciendo fuck you está diciendo algo. No hace falta ni que abra la boca. Entonces, bueno, la autora empieza un poco a analizar este tipo de cosas, qué es el discurso radiofónico, cómo está armado, si eso responde a un formato o es parte de algún recurso utilizado dentro de la radio, si tiene que ver con los géneros, que son estrategias de comunicación, los géneros radiofónicos, los formatos utilizados, si el productor en radio se está valiendo de un género dramático, por ejemplo, para contarnos una historia, eso genera un sentido y tiene una fórmula, un radioteatro o un sociodrama, muchas veces, ya vamos a llegar a eso, vamos a ver cómo a través de una escenificación se puede mostrar lo que está pasando en un lugar. Yo puedo agarrar y leer la información, seguramente ustedes se acuerdan, el año pasado cuando fue el desalojo en Guernica, yo podría leer las noticias así duramente como lo hace un informativo, hasta podría invitar a alguien y hacerle una entrevista o mandar un movilero al lugar y hacer una entrevista a la gente, y sin embargo también podría hacer un radioteatro poniendo en primer plano a las personas que pasaron en ese momento cuando la policía entró y los desalojó, haciendo un radioteatro que muestre esa escena, y con cada una de estas cosas yo voy a generar sentidos diferentes, para mostrar qué es lo que está pasando en ese lugar. Bueno, son formas que tienen los medios para poner en marcha esto de producir un discurso radiofónico. En definitiva, la autora mira todo este tipo de detalles y los tiene en cuenta para hacer un análisis, para decir, bueno, es importante analizar qué pasa en un medio como fuente de producción. O sea, la idea es que nosotros podamos analizar qué pasa en un medio de comunicación y que eso nos sirva para producir nuevos contenidos radiofónicos. La idea primaria, ya la primer clase que tuvimos cuando veíamos a Quique, que decía, bueno, no puede pasar que hace 50 años hacemos más o menos lo mismo. La cosa cambia, tenemos que cambiar, tenemos que darle una vuelta de tuerca a los contenidos, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo, porque si no repetimos viejos modelos. Entonces, bueno, la autora plantea también esto. Ahora, la autora tiene una mirada bastante especial que a nosotros en particular nos gusta. Bueno, compartimos un montón de ideas con Marita Mata y por eso vamos a ver un videíto que tenemos preparado y anótense las cosas que dice la autora. Cuando termina el video, me gustaría que charlemos entre todos qué les pareció, a qué cosas les llamaron la atención,
qué cosas anotarían, si algo de lo que dice es novedoso, si lo que dice ya lo conocen, bueno, ese tipo de cosas, si pueden, anótenlas y las charlamos. Es un videito cortito de 10 minutos, menos de 10 minutos. Préstenle atención porque verdaderamente es muy rico el video. Muy rico el concepto que Marita nos deja ahí. Sería bueno contarles a ustedes una historia para empezar esta conversación. Una historia que tiene que ver con una experiencia que realicé hace bastantes años, muchos años diría yo, con una emisora del norte de Perú, Radio Cutibalú, una emisora muy escuchada en la región, primera en audiencia en la región, una radio popular, una radio educativa, que quería conocer qué estaba pasando con su producción. Querían saber cuáles de sus programas se escuchaban y por qué, cuáles no se escuchaban. Querían comprender mejor qué relación tenían las audiencias, los públicos, los habitantes de esa gran región del norte con la radio. Y para eso hicimos muchas cuestiones, ¿no? Muchos estudios, pero una de las cosas que hicimos fue visitar comunidades campesinas con las que la radio tenía vinculación y donde la radio se escuchaba, tratando de comprender cómo era la relación del campesinado con la emisora. En esa zona donde está Radio Cutibalú, en el norte de Perú, existen dos tipos de zonas geográficas y dos tipos, por tanto, de comunidades campesinas. En el valle están los campesinos que se dedican a producir algodón y son campesinos de una economía bastante desarrollada, son campesinos agricultores que viven en buenas condiciones. En cambio, en la montaña, en las alturas, los campesinos son muy pobres, son comunidades que casi tienen lo necesario para sobrevivir. Y un día estábamos trabajando con una de estas comunidades de las alturas y estábamos así, como están ustedes ahí sentados, reunidos en grupo con los campesinos, hablando de la radio, y ellos contándonos cómo la radio era para ellos un lugar muy especial, porque les reconocía su cultura, su identidad, hablaba su idioma, el quichua, porque les permitía conocer sus derechos, bueno, una serie de elementos que hablaban de ese vínculo tan estrecho y poderoso que existía entre ellos y Cutibalú. Pero nos llamó mucho la atención que, si bien escuchaban casi todos los programas de la emisora, había uno que no escuchaban, era el informativo. Y el informativo era uno de los programas donde la radio ponía más empeño, ¿no? Porque quería comunicarles a los campesinos la realidad que se vivía, los problemas que existían, las experiencias superadoras. Pero los campesinos no lo escuchaban. Y en lugar de escuchar ese informativo, escuchaban un informativo de una cadena, de las más importantes cadenas comerciales de Perú, radioprogramas del Perú. Entonces le preguntamos por qué escuchaban el informativo de esa cadena. Y nos contestaron, el líder de la comunidad, el señor más viejito, tomó la palabra en ese momento y dijo: escuchamos el informativo de radioprogramas porque ahí nos dicen cuánto cuesta el dólar. Una de las compañeras del equipo hizo lo que nunca hay que hacer en una investigación, porque casi que saltó con su respuesta, muy asombrada, y le dijo: ¿para qué les sirve a ustedes escuchar cuánto cuesta el dólar? Y el señor, con mucha calma y tranquilidad, le dijo: no nos sirve para nada, pero estamos informados. A partir de esa respuesta del señor, tratamos de profundizar con ellos qué significaba estar informados. ¿Y saben lo que querían decir cuando decían que estaban informados? Que sabían lo mismo que sabían cotidianamente por su práctica los campesinos del valle, los campesinos que eran más ricos que ellos. Y yo ese día aprendí, como no había aprendido en mucho tiempo,
una cuestión fundamental. Y es que nosotros siempre pensamos, o a veces, bueno, o por lo menos yo pensaba, y por eso aprendí tanto, aprendí de mi error. Yo pensaba, uno a veces piensa, que las personas nos informamos para hacer algo con la información. Nos informamos para tener datos, para actuar. Y lo que en esta comunidad aprendimos ese día es que no se informaban para hacer, sino que se informaban para ser parte de una comunidad, para ser parte de una cultura en común, para sentirse igualados. Y a partir de ahí, en muchas investigaciones que yo he hecho con distintos sectores, en distintas circunstancias, he ido aprendiendo, y seguramente que ustedes lo saben, pero yo quiero resaltar esto en este encuentro, que he ido aprendiendo que el estar informados es hoy un modo de nuestro ser en sociedad, es un modo de nuestro ser contemporáneo, y resulta ser que este modo de ser se obtiene a través de los medios masivos de comunicación, o de las redes hoy en día, ¿no es cierto? Y nosotros podemos decir que los medios desinforman, que tienen la agenda restringida, que las redes están llenas de noticias falsas. Podemos decir todo lo que se nos ocurra, pero no podemos negar que es a través de ese sistema de medios que nosotros somos incluidos en una comunidad de la que, si estamos fuera, es como estar fuera del mundo. ¿Cuántas veces uno llega, no sé, a un almacén, a un negocio, a una institución y están hablando las personas sobre algo, y uno dice, ¿qué pasa? Y le dicen, ¿cómo? ¿No escuchaste la televisión? ¿No escuchaste la radio? Y si uno no sabe, es el que está excluido. Entonces, yo quiero eso ponerlo hoy como piedrita acá en nuestro encuentro y contarles otro aprendizaje que hice hace algún tiempo también, a raíz de otra experiencia de trabajo, y que complementa, me parece, que hice allá hace tanto tiempo en Cutibalú. Hay una institución que se creó en nuestro país cuando se aprobó la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, que hizo un gran trabajo, y hablo en pasado porque el gobierno actual casi se dedicó a destruir esta institución, que es la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta institución es el espacio donde el público puede tener la palabra frente a los medios. Y ellos inventaron un sistema de trabajo que son las audiencias públicas que realizan a lo largo y a lo ancho de todo el país, o las realizaron por lo menos durante unos 4 años, preguntando, tratando de que las personas expresen su ser público ante los medios. Un año, esas audiencias estuvieron destinadas a que las personas expresaran cómo se sentían representadas en los medios de comunicación audiovisuales. Y yo sistematicé todo lo que se dijo en esas audiencias, en 6 audiencias que se hicieron en distintas regiones del país. Y lo que recogí en esa sistematización fue básicamente la enorme insatisfacción que tenían las personas con la información que le daban los medios. Las mujeres, los jóvenes, los obreros, los integrantes de pueblos aborígenes, los discapacitados, las personas con diversidades sexuales, sentían que no estaban presentes en los medios, que su palabra no estaba allí, y que cuando estaban representados, muchas veces estaban representados de manera estigmatizada, de manera fragmentaria, sin plantear realmente sus modos de vivir, sus problemas, su situación. Y sin embargo, todos consumían los medios, porque de nuevo, no consumir la información es quedarse fuera. Y junto a esa insatisfacción por lo que tenían, yo descubrí que había algo más grave. Tampoco sabían muy bien cómo querían ser representados, ni
tampoco sabían muy bien sobre qué querían ser informados, ni qué querían que se dijera de ellos. Les costaba mucho. ¿Por qué? Porque es tan profunda la modelación que el sistema nos pone, es decir, es tan fuerte el modo en que nos dice que es la información, que nos cuesta pensar de otra manera. Seguramente que todo esto que acabo de decir ustedes lo saben, pero a mí me parece que sin pensar en esas dos cuestiones, en que la información no es algo con lo que podemos hacer cosas, sino que la información es algo que nos hace lo que somos. Y sin pensar cuáles son las necesidades informativas que hay, es decir, si las personas saben lo que quieren, lo que desean saber, y si las personas saben lo que quieren expresar o no lo saben, sin que pensemos en eso, es casi imposible que tengamos el sueño de construir otras agendas u otras formas de narrar. Es por eso que yo considero que el investigar es imprescindible para hacer eso que ustedes quieren hacer. ¿Investigar qué? Bueno, investigar qué saben las personas acerca de lo que viven. ¿Qué saben acerca de lo que les dicen? ¿Y qué saben acerca de sus propios deseos de decir? Porque no es tan sencillo. Piénsenlo ustedes. ¿Ustedes saben qué quieren que los medios dijeran de ustedes? A veces sí lo sabemos, a veces no. Yo tengo en claro, por ejemplo, lo que me gustaría que los medios digan de los trabajadores de la educación. Yo soy una trabajadora de la educación. Entonces me gustaría que los medios hablen de mi salario, de mi condición de trabajo, de la infraestructura con la que no contamos. Pero yo hablo con otras compañeras docentes y me dicen, no, a mí me gustaría que hablen de otra cosa. A mí me gustaría que hablen de cómo me cuesta aprender lo que quiero transformar con mis estudiantes. A mí me gustaría que hablen de qué difícil es hoy entender el lenguaje de los adolescentes. Y si me junto con otra compañera me dice que quiere que los medios hablen de otra cosa. No sabemos de qué quiere la gente que hablemos. Y cuando digo que no sabemos, no es que no podamos saberlo, sino que tenemos que darnos estrategias para acercarnos a eso que las personas piensan como información, piensan como saber, para ver si nosotros somos capaces de luego producirlo. Y tenemos que acercarnos a esa otra dimensión. ¿Cómo quieren que se lo digamos? Y ahí tenemos una cuestión generacional y una cuestión, yo diría, tecnológica que abordar muy gravemente, porque los jóvenes tienen maneras que no tenemos los adultos de hablar, y tenemos modos de escuchar la información o de verla, pero acá estamos en radio, así que hablemos de escucharlo más, muy distinta. Y tenemos además una relación con la voz que sale del aparato de radio o del celular muy distinta según seamos viejos y jóvenes, o mujeres u hombres, o vivamos en un barrio o en el campo. No hay un modo solo de escuchar, no hay un modo de que nos guste, que nos hablen. Y eso tenemos también que investigarlo. Yo me acuerdo, y con esto termino para que vengan las preguntas y charlemos, me acuerdo de una radio también de Perú, la radio La Voz de la Selva, en Iquitos. ¿Saben lo que hizo para saber cómo querían las personas ser informadas? Iba al mercado
Los compañeros de la radio iban al mercado y ponían el micrófono para oír cómo hablaba la gente en el mercado. Para no hablar ellos como los locutores de radio, sino para hablar con las tonalidades, con las cadencias que se hablaba en el mercado. Y a partir de ahí lograron una empatía con la población de Iquitos, esa ciudad, como no lo habían logrado nunca antes, cuando aprendieron que a las personas de esa ciudad, al público con el que ellos querían relacionarse, les gustaba que la noticia se diera como voceaban sus productos en el mercado, las vendedoras de pescado, los vendedores de plátano, es decir, de una manera que no era la manera de los informativos de las otras radios. Y ellos aprendieron así que había que dar la noticia y que era posible darla como vendiendo pescados y plátanos. Algo que antes ni a mucha otra gente se le hubiera ocurrido. A eso me refiero yo cuando digo que es la investigación, no la investigación científica y académica, sino el saber que construyo con el otro, lo que me permite saber de qué quiere la gente ser informada, de qué necesita ser informada y cómo quiere ser informada. Bueno. Bueno, un poco Marita aporta. Siempre es bueno, no sé por qué, a mí me gusta en particular ver, si se puede, a los autores mismos comentar las cosas que piensan. En particular, Marita es una persona muy accesible. El año pasado hicimos unas jornadas en la Universidad de Madres y estuvo con nosotros, participó. Enseguida abre el juego a que el grupo de personas pregunten y qué sé yo. Ahí en ese particular, esa grabación lo hace, no están las preguntas, pero en definitiva las transmitimos acá al grupo, y la idea es, parece un poco sencillo, pero a la vez también parece revolucionario, porque uno dice, bueno, preguntar qué quiere la audiencia pareciera sencillo, pero digo, es revolucionario porque nadie se pregunta qué quiere la audiencia. O sea, aparece un señor gerente de programación en una radio y dice, la gente quiere esto. Y yo no sé realmente si es lo que quiere. O te dice, nuestra emisora lo que pretende es esto, sin siquiera fijarse en la gente. Lo que queremos es este programa. No importa si la gente lo quiere, no lo quiere. Vos tenés que hacer esto porque nosotros lo que queremos es esto. Y por eso digo, es revolucionario porque nadie lo hace habitualmente. Y entonces está bueno como punto de partida, como una mirada más, por eso lo traemos acá a la materia. Yo pensaba el año pasado, al final con este asunto de la pandemia, tengo pendiente un viaje a Tierra del Fuego. Hay un amigo que es el director de Radio Provincia que me dijo, Marcelo, necesito que vengas a dar un taller a la radio. Y mientras la escuchaba a Marita, estaba pensando, digo, lo voy a llamar a Sergio, le voy a decir que arme un gazebo o alguna sombrilla o alguna cosa así con imágenes con algún banner de la radio y que se pare en una de las esquinas de Ushuaia, y que levante información de qué quiere la gente escuchar, como una fuente de información, porque ella propone que hay que investigar qué es lo que está queriendo la gente para producir radio. Y bueno, esto de construir conocimiento con el otro, construir comunicación con el otro, que para mí es muy importante. No sé qué pudieron anotar, qué cosas les quedaron a ustedes. Tome la palabra el que quiera y abre el micrófono y comenta.
A mí, personalmente, primero, bueno, lo relacionaría con el comienzo de la clase, con esto que hablábamos de las prácticas sociales, ¿no? Y creo que está totalmente relacionado justamente con la práctica del periodismo, porque yo pensaba que nosotros muchas veces como estudiantes nos planteamos romper con esta agenda de los grandes medios de comunicación impuesta, pero que a su vez es una bajada de línea que hasta para diferenciarnos, digo, lo seguimos consultando. Pensaba en este lema de Clarín como el gran diario argentino, ¿no? Cómo la sociedad lo adoptó como una práctica, esto que venimos hablando justamente, de que Clarín es el gran periódico de nuestro país, ¿no? O La Nación, bueno. Pero particularmente también pensaba que también es como una cachetada a nosotros mismos a la hora de ejercer el periodismo, porque digo, muchas veces nos podemos llegar a subir a un pedestal sin darnos cuenta de que nosotros queremos romper con este periodismo hegemónico, que queremos hablar de otros temas que no están en la agenda. Digo, pero es lo que nosotros queremos decir, esto que decía Marita, no sabemos si es lo que realmente el público quiere escuchar. Entonces, es muy importante este concepto dialógico que ella logra como instaurar, creo, porque me parece que tiene que ser un ida y vuelta, claramente. Y yo muchas veces me lo planteé como que no, digo, hablo desde lo personal, como yo tengo ganas de decir esto, hablar de esto y hacer un programa sobre esto. Pero si no tengo un oyente, ¿para qué me sirve, no? Claro. Es muy bueno, Daniela, lo que decís. Gracias. Es muy bueno, porque en definitiva, el video, Marita, el video que nos ofrece Marcelo y el espacio, digamos, poder dialogar, y insisto, esto de poner en crisis, nos ayuda a hacer sentido, estamos haciendo sentido, ¿no? Estás descubriendo allí claves de algún acontecimiento, como por ejemplo Clarín, de un acontecimiento que conocemos o desconocemos, porque lo tenemos tan incorporado que a veces ni nos damos cuenta, y nos ayuda a hacer sentido y a aplanar todo el resto, es decir, escucha, ¿habrá estado equivocado durante tanto tiempo? Está buenísimo. ¿Más? ¿Alguno más que quiera comentar? A mí me pareció fantástico, pero también anoté demasiadas cosas, como había mucha tela para cortar. Pero que a mí siento que capaz que a todos nos pasa, pero yo soy en la misma dicotomía, como que me pasa del lado del oyente o lectora y me pasa también del lado de hacer contenido, que al hacer contenido por ahí, no sé, no es que me desencanté muy rápido, pero siento que hay cosas que ya sin haberlas hecho demasiado ya me aburren desde el vamos. Como el escribir notas y tener ciertas estructuras, hablar desde ciertas visiones, o sea, como que ya me parece súper aburrido que a nadie le va a importar. Quizás sí hay gente que le importa y todo, pero a mí como que no me divierte. Y me pasa lo mismo con esto de no sentirse representado y no saber tampoco cómo querés ser representado. O también buscar una manera que sea más colectiva y no tan individualizada. Pero a su vez estaba pensando hace poco leí un texto que no lo terminé, pero que creo que tenía bastante que ver, que se llama El espectador emancipado, y que hablaba como de la importancia que tiene siempre la persona que escucha o que se para a ver algo, porque siempre se lo toma como alguien pasivo que no hace nada, y en realidad el acto de ponerte a escuchar o de ponerte a ver es un montón, y que de hecho también es como una paradoja, porque es lo que da la importancia, porque como dice la compañera, si no hay un oyente a quien le estás hablando, que al mismo tiempo no se le da el valor que tiene en saber qué quiere escuchar o cómo quiere escuchar y como toda la incidencia o el peso que tiene la otra persona que está del otro lado. O sea, con esta reciprocidad y que ambos son igual de importantes. Sí, y la manera igualadora también es clave, como dice acá, o sea, como el comentario que está acá el compañero también. Varias veces charlamos acerca de... bueno, leo lo que dice Agustín. Profe, dale. A mí me impactó eso de la noticia de cuánto vale el dólar,
cómo el solo hecho de dar a conocer una noticia los hacía sentir a los campesinos que estaban informados y no ser menos que los campesinos más ricos. De verdad quedé sorprendido con eso. Es que realmente a veces yo miro, por ejemplo, publicidades. Por ejemplo, si yo veo una publicidad de una Amarok en televisión, ¿saben qué es una Amarok? Es una camioneta de Volkswagen que vale muchos millones de pesos. Vale siempre, más que mi casa, sí. Claro. Yo siempre me pregunto, ¿para qué hacen esta publicidad? Si el tipo que tiene los 6, 7, 8, no sé cuántos millones de pesos vale, si el tipo que tiene los 8 millones de pesos va a la agencia y se la compra, ¿no? Digo, aparte, ¿cuánta gente que mira televisión tiene 8 millones de pesos para comprar una Amarok? Y sin embargo, a la gente le gusta ver la Amarok y soñar con que algún día la va a tener. Les digo porque durante muchos años sentí esa sensación. Siempre tuve ganas de tener una camioneta. Y digo, es una forma de pertenecer. ¿Se acuerdan? Hay una publicidad creo que de Mastercard. Pertenecer tiene sus privilegios. Tiene sus privilegios. Bueno, hay mucha gente que nunca tocó una tarjeta de crédito, ¿no? Que no tiene, ni que la tocó. Entonces, ahí está un poco lo que marca Agustín, que lo dejó impactado. Sí, realmente, mira, me hiciste acordar, hay un archivo que después cuando lleguemos al tema de sociodrama lo vamos a reproducir, que va en este mismo sentido, de alguien que busca comprar algo a toda costa, y después en un momento se da cuenta que no sé, dice, no sé para qué lo voy a comprar esto. Pero bueno, yo les quería decir que hay algo que siempre comentamos en el ámbito docente, y es que con asombro al principio, después a mí me sirvió para analizar, con asombro veía que los pibes que empiezan Radio 1 no escuchan radio. Yo siempre con Néstor pregunto, ¿quién escucha radio? ¿Qué radio están escuchando? Y los pibes no escuchan radio. Y eso puede generar, como genera habitualmente en algún grupo docente, decir, y bueno, la culpa es de ellos, que no se calientan, que no se ponen, qué sé yo. Esa es la más fácil, digamos. La otra es la que yo trato de poner en práctica y es un poco escuchar a los estudiantes para ver qué es lo que está pasando, que no escuchan radio. Y entonces ahí está lo que dice Marita. Y sí, si el estereotipo de joven que los medios de comunicación brindan es el de están todos borrachos, en el peor de los casos son todos chorros, son chorros, delincuentes, drogadictos, borrachos, o sea, es un estereotipo desastroso. ¿Qué joven va a encender un medio de comunicación para escuchar algún programa, digo, si los programas nos cuentan que los jóvenes son eso? No construyen con ellos, los destruyen. Entonces, por eso la autora, Marita, propone eso. Dale, sí, Astor, no hace falta que levante la mano, habilita el micrófono y habla. Mientras no nos pisemos, hablamos. Dale. Bien, llegué medio tarde, disculpen, porque estaba haciendo trámites, pero con respecto a eso, también los procesos de internalización, transnacionalización y globalización nos llegan en definitiva, y hay como un amoldamiento ya global sobre cómo organizar a los consumidores, ¿no? Por eso a veces nos importan los ídolos de Hollywood, o sea, me parece cualquiera. Cuando nos dedicamos a escuchar alfombras rojas, o ropa que jamás vamos a tener, o héroes deportivos. Bueno, la música pop nace de ahí, desde la cultura internacional y la necesidad de maximizar los consumos. Entonces también a veces ceder solo al individuo es como una forma nueva de, creo yo, de la sociología de tomar estadísticas, pensado en el individuo a ver qué quiere, y en base a este individuo, bueno, se crea una comunidad respecto de él. Si no, parece que eso, hay solo masacotes de consumidores y somos todos iguales y no tiene nada que ver uno con el otro. Pero bueno, esta también de esta inyección de cultura a veces que se nos mete a propósito y que uno a veces no la desea, es como un poco imposible escapar. Usted decía la vez pasada sobre el rap, bueno, yo lo veo mucho,
O sea, en el freestyle está buenísimo hacer freestyle, pero el freestyle te lleva a bardear a tu competidor, y a veces no es la necesidad o de dónde nació, que nació el rap, que es como un canto de protesta. Pero digamos, estemos de acuerdo en que hay una salida. Sí, o sea, la cosa totalmente. es compleja, pero hay una salida. Porque si Obvio, no, bueno. es como que estamos hablando de un mensaje. No, bueno, la salida de eso, por ejemplo, para mí es Acru, hoy en día, que es un pibe de acá que estuvo en todas las batallas, en todas las plazas, y hace rap y hace freestyle de una manera hermosa. Como que sí, obvio, hay salida. Indiscutiblemente, el artista es donde ahí va en contra de algo, me parece, como quien busca como decíamos el otro día con mis amigos, de que creemos que las personas no encuentran su impulso creador. Está bien, no, yo lo que quería que quedemos de acuerdo que hay una salida, porque si no es un mensaje nefasto, digamos, y si nos ponemos a mirar está todo mal, y no hay salida, estamos jodidos. En algún lugar está diciendo que el artista es la salida, ¿no? Igual te digo una cosa, a mí me llamó la atención, se hace una actividad, o se hacía una actividad acá en Claypole, del tipo así de batallas de gallo, en donde yo creí que terminaban todos a las trompadas porque el nivel no sé si llamarlo agresión, pero el ida y vuelta que propone la batalla de gallo, en un punto digo, bueno, acá terminan a las trompadas todo, y sin embargo no pasa eso. O sea, hay como un código entendido de que, bueno, hay que responder a lo que el otro te está diciendo, pero digo, no termina en una agresión, porque si yo cuando vi la primera vez eso, dije, bueno, esto termina en una batalla campal, sobre todo esto que se hace en Claypole, que es bastante así, digamos, organizado localmente, no como las batallas de gallos que vemos que subvenciona Red Bull y todas esas empresas importantes, en donde hay todo un marco, un escenario y todo ese tipo de cosas. Esto es bien doméstico, digamos. Se organizan ahí en la estación de Claypole, y sin embargo veo que el respeto, o se respetan las normas, y llega hasta ahí nada más, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle en particular. En definitiva, lo que estábamos charlando, yo no sé si llegaste a ver el video entero, pero en definitiva lo que propone la autora es interiorizarse, saber qué está necesitando el otro, cómo el otro está necesitando ser nombrado, cómo le gustaría que los medios de comunicación hablaran de ellos, me refiero a los oyentes, a las audiencias. En general se baja un modelo y bueno, esto es lo que le gusta a la gente. Yo a veces me pregunto cómo le pueden gustar a las personas ciertas cosas, qué sé yo. Bueno, sin embargo, en ese caso funciona al revés, o sea, se pone algo y la gente lo termina tomando, pero en definitiva yo no sé si es lo que la gente quiere. Por eso está bueno el texto, y por eso proponemos a esta autora, porque nos va a servir para poder tomar un medio de comunicación o un programa, eso cuando en la clase que viene, cuando ya ustedes puedan haber hecho una primera leída del texto, ahí vamos a intercambiar algunas ideas más, y después vamos a fijar la consigna de cómo va a ser el trabajo práctico, pero en definitiva, este texto de Marita Mata nos va a servir para poder analizar un medio de comunicación. Tomar una radio, mejor dicho, ¿no? Para estar dentro de lo que propone la materia. Elegir una radio y aplicar estas dimensiones de análisis que fija la autora, y teniendo presente, bueno, este video un poco y lo que charlamos en la clase para poder hacer el trabajo práctico. ¿Qué decías? Me quedó la humildad, la sencillez y la genialidad, ¿no? De estos tipos de esta radio que se fue a escuchar o a poner el oído allí a los pescadores para ver qué hablaban y cómo lo hablaban, en qué tonos, y llevarse eso a la radio, ¿no? Eso la verdad que me pareció increíble, es fantástico lo que han hecho para incorporarse.
Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario acerca de lo que escucharon? Bueno, a propósito de lo que estábamos charlando, quiero que de esto del sentido y de qué cosas suceden a la hora de comunicarnos, ¿no? ¿Qué cosas aparecen? Algunas cosas que aparecen muchas veces cuando tenemos este tiempo y esta capacidad de análisis, de investigación, como decía la autora, no un análisis profundo, académico, como decía ella misma, sino este tiempo que nos tenemos que tomar para ver qué está pasando en el otro, con esto del sentido. Me gustaría compartir un videíto cortito, de la misma manera que hicimos con el otro, que puedan apuntar ahí y tener algunas cosas apuntadas para conversar cuando termina el video. Es un videito cortito de Jesús Martín Barbero. Cuando digo Jesús Martín Barbero, ¿todos saben de quién estoy hablando? No. Yo me lo vi, el del que dijiste el otro día, de escalofríos, ¿cómo era? Epistemológico. Estaba muy bueno. ¿Lo viste? Lo vi. ¿Alguien más vio el video ese que yo mencioné los otros días? Bueno, lo lamento, Sol, pero pensaba compartir con el grupo el video porque va en el mismo sentido. Hablando de sentido, vamos a compartir el videíto. Jesús Martín Barbero es un autor que seguramente en otra materia, en alguna otra materia van a leer. Es consultado prácticamente en todas las universidades. Sí. Porque por otra parte, sobre todo cuando, no sé si cursaron o tienen que cursar teoría de la comunicación, las teorías de la comunicación en general siempre se refieren a autores y a pensadores que pensaron la comunicación, pero hay muy poco, bueno, al día de hoy ya hay bastante, pero digo, en los primeros momentos había mucho material pensado acerca de la comunicación que tenía que ver con autores europeos. Entonces, los primeros autores latinoamericanos empezaron a hacer un aporte diferente y en ese sentido Jesús Martín Barbero es uno de nuestros próceres latinoamericanos que generan conocimiento en el ámbito de la comunicación y por eso digo que seguramente en alguna materia lo van a tener que leer. Sobre todo su obra más importante que es de los medios a las mediaciones, que es un texto que seguramente van a ver en alguna materia. Bueno, hay un videíto, Jesús Martín Barbero está viejito, está vivo todavía, en este video era de cuando era un poco más joven, pero él dice que en esta oportunidad cuenta una historia, una anécdota, y ahí en esto que le pasó nació este libro que todos leemos, que es de los medios a las mediaciones. Comienza siendo algo muy cómico y termina siendo algo muy serio, ¿no? Muy profundo. Sí, tal cual. Bueno, vamos a ver este videito que es cortito. Entonces, un buen día me dicen que hay una película que lleva 6 meses. Coño. Pues es un fenómeno más que sociológico, antropológico. O sea, si una película aquí no dura más de 2 semanas, si cuando dura un mes es 6 meses. Después supe que en Medellín había durado 1 año. La Ley del Monte. La Ley del Monte, un melodramonón mexicano. Entonces yo le digo a mis amigos, profesores y algunos alumnos, oye, tenemos que ir a verla. Y la ponían en Cine México, que no sé, que habían construido, prácticamente hace poco cuando llegué, era a comienzos de los 70, en un barrio popular, pero muy del centro, del viejo centro de Cali, un jueves por la tarde, a las 6 de la tarde. Llegamos, el 80% eran hombres. Normal, porque además, un jueves a la tarde de mujeres, pero, cuando contraste con un lleno de hombres, un melodrama, bueno, el hecho fue que empezó la película
Mira, a los 15 minutos era inaguantable. Era inaguantable. O sea, solo se la podía mirar en clave de comedia. Era un dramonón. Era un dramonón absolutamente reaccionario, porque es un muchacho que se va a hacer la revolución mexicana. Porque deja la novia. Y además el director tenía ínfulas de modernista y ponía la cámara en un columpio, ¿no? No, era una cosa inmamable. Te mareaba. Te mareaba. Y las historias se le iban, estaba contando un personaje y se le... No, le iban. La única clave era el verlo en comedia. La empezamos a carcajear y eran como los 7 o 8. Y estábamos a la mitad de la sala, un cine lleno. Entonces empezamos a reír. ¡Guau, guau, guau, guau! Cuando de golpe se levantan 2 tipos. Y yo estaba a la esquina. O se callan o lo sacamos. Textual. Yo me escurrí. Estaba amiga, estaba Sonia, yo me escurrí, Fernando Perón. Me escondí. No volví a mirar la pantalla. Veía mirar para atrás. Esta gente lloraba de emoción. Había un silencio, solo interrumpido por sollozos. No eran las mujeres las que lloraban, eran hombres. Entonces ahí vino el escalofrío, este honor. Yo tuve una revelación profana, como diría Bella. No divina, sino profana. ¿Qué diablos tiene que ver la película que ellos ven con la que yo estoy viendo? Hay que irse a las Islas Trobriand para encontrar indígenas de otra cultura, muy otra. ¿Para aquí? En la mitad de Cali. Entonces yo me planteé, una de dos. Yo me declaro Dios en nombre del marxismo y decreto que esta pobre gente son simplemente alienados, ignorantes. Y me voy feliz a mi casa diciendo, esta pobre gente. Pero como yo no veo en estos, porque nunca he podido, solo ignorantes y analfabetos, sino gente que tiene otra cultura que desafía la mía. Y que además no puede competir con la mía porque no tenemos almas iguales. Yo tengo que pensar otra cosa. Y es, ¿para qué investigo yo? ¿A quién escribo yo si hago una reseña de esta película? Si hago una lectura ideológica de esta película, ¿a quién escribo yo? Para los mismos que nos aburrimos y no le vemos ninguna gracia a esto. O sea, tampoco hay gracia que yo ni siquiera había nada sobre ella. Pero supongamos que yo pudiera hacer una reseña, una lectura ideológica y supongamos muy larga. Que yo supiera escribir el lenguaje que ellos pudieran leer. Anda, que la mayoría no sabe leer. Pero bueno, supongamos. Al leerla, ellos reconocerían la película que vieron. Se están olvidando que vieron otra. Pues yo salgo traumatizado completamente. Aquí fue que nació de los medios de la mediación. Yo salgo traumatizado. Yo digo a los alumnos que quieran ver esta película. Y ustedes van a ir con un trabajo de mi curso de semiótica, van a ir y van a invitar a la gente a salir, viejos, jóvenes, mujeres, hombres, a tomarse un café o a tomarse una cerveza y le van a preguntar que les cuenten a mí. Y qué es lo que les gustó, qué no les gustó. Hacemos un taller. Y he guardado solo memoria de una cosa porque fue tan impactante. Que fue lo que me dio. Pero hubo un muchacho, una gracia enorme. Anchola. Que puede ser publicista importante. Anchola viene y dice, oiga, yo vi a un viejo que estaba emocionadísimo, lloraba. Me salí a su lado y dije,
vamos a tomar un tinto. Dijo, no, una pola, una cerveza. Bueno, vamos a tomar una cerveza. ¿Qué fue lo que más le gustó? ¿Le gustó la película? Muchísimo. ¿Qué fue lo que más le gustó? El perrito. Me dijo, señora, ¿usted vio un perrito en la película? Yo no, ¿y tú? Yo tampoco. Le preguntaba a los cristianos. Pero no había visto el perrito. Empieza a preguntarle, y este hombre le dice, era igualito a un perrito que yo tuve de niño, y le cuenta su vida. Toda mi teoría de la telenovela estaba allí. Lo que él hizo fue revivir su vida a partir de el personaje menos importante de la película. Bueno, no sé qué les pareció esto que cuenta Barbero, que es bastante histriónico y hasta resulta medio gracioso, pero no por eso es menos importante, y va en el mismo sentido de lo que proponía Marita. Marita hablaba de comentar que los muchachos fueron con un grabador al mercado. Bueno, este grupo que fueron a ver la película, empezaron a trabajar con esto que pasaba, y entonces charlando con uno de los que salía del cine, cuenta determinadas cosas. Y entonces, inclusive lo importante que tiene esto que dicen Barbero de prestar atención qué está pasando con estas personas y no encerrarse en escribir. Dice, yo podría hacer una crónica de la película que vi y sería solamente para ese grupo, algo como lo que decía Daniela antes. Yo podría armar un programa de radio como a mí me parece, como a mí me gustaría, y estaría haciendo algo que sería solamente para nuestro grupo. De ahí lo importante que mencionamos nosotros acá en la materia para tener en cuenta y analizar antes de generar un tipo de comunicación determinado. ¿Qué apuntaron? ¿Qué les pareció? O alguien que quiera hacer algún comentario de lo que vimos, ¿no? A mí me esclareció un montón, ya un montonazo. Pero por esto de que él todo el tiempo está diciendo que tiene otras culturas diferentes a la suya y que a nosotros nos pasa todo el tiempo, o sea, constantemente, en todos los ámbitos sociales. Es muy difícil coincidir en todos. Y es muy loco ver cómo es verdad que cada persona tiene una lectura muy diferente, o sea, de cosas por ahí re bobas, por ahí no hablamos como ni siquiera una película, pero por ejemplo, qué sé yo, los anuncios del gobierno, cosas tan que uno dice, bueno, tiene que ser claro para todo el mundo, y para todo el mundo no es claro, no entendemos todos por igual, hay algunos que por ahí hay cosas que no nos quedan claras. A mí mis amigos me llaman para preguntarme como, yo puedo hacer tal cosa, puedo hacer tal otra, entonces claramente no estamos entendiendo todas las mismas reglas. Claro. Y de hecho el otro día se lo dije a mi mamá porque le comentaba esto de cómo no, porque hay gente que todavía se pregunta ciertas cosas, como hay que ir al colegio, ay, no sé, preguntar al líder, y es como, no, lo dijo directo, o sea, lo dijo el presidente, es obvio que nadie tiene que ir. Y ella decía como, no, bueno, son los ignorantes si no entienden. Y bueno, qué sé yo, sí, por ahí seremos ignorantes, pero digo, nos merecemos menos por no hacer la misma lectura que estás haciendo vos. Quizás sí hay que igualar un poco o ver cómo hacer para poner otro lenguaje que el resto de la gente que no entiende lo entienda. O sea, indiferentemente de que seamos los demás. Y eso todo fue por el video. Tal cual. Bueno, no sé si podemos estar de acuerdo con esto, pero yo particularmente creo que el gobierno le presta poca atención a las comunicaciones. O sea, le da como un grado de importancia, y me parece que al día de hoy el rol que tiene la comunicación, nos podemos dar cuenta que es mucho más importante de lo que muchos piensan, y bueno, y no le presta el tiempo que necesita. Yo particularmente creo eso. Como que está desperdiciando una herramienta que es muy importante.
Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? No, yo pensaba en esto que decía el gobierno, que hay una falla en la comunicación, pero también creo que a veces comunica para un determinado sector, que es justamente esto de lo que venimos hablando y debatiendo, ¿no? Y yo coincido con la compañera, la verdad que me parece que al verlo, qué sé yo, uno dice, es algo básico lo que nos están planteando estos dos autores, ¿no? Pero a la hora de ponerlo en práctica... Es complejo. Te la regalo. Es complejo. Y... Por eso, viste que el video comienza con algo muy casi distraído y termina siendo algo complejo. Claro, porque habla de esto, de la subjetividad del sentido en un punto también, porque, qué sé yo, me parece que es algo muy, muy amplio, muy general. No por eso no importante como para replanteárnoslo, ¿no? Tal cual. Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario más? Estaríamos terminando. Y también esa reacción típica, ¿no? que solemos tener. Cuando no comprendemos la cultura del otro, decir, listo, chao, la descalificamos, ¿no? Como dice Barbero allí en el... no, listo, no existe. Y nos seguimos encerrando aún más. Sí, tal cual. Bueno, vamos a compartir en el campus el texto para que lo puedan leer. Vamos a trabajar hasta la página 142. Eso va a estar escrito al ladito del texto. Que la autora fija 3 dimensiones de análisis. Una la denomina referencial, la otra enunciativa y la otra estructural. Son 3 dimensiones de análisis que toma la autora con las particularidades que tiene cada una de estas dimensiones. Nos gustaría que puedan leer el texto hasta la página 142, que es donde abarca todo esto que estuvimos charlando hoy, y lo podamos comentar en la clase que viene de cara al próximo trabajo práctico. Cuando tengan leído el texto y teniendo en cuenta estas cosas, lo que van a tener que hacer es escuchar un programa de radio o escuchar una emisora y poder hacer un análisis con las herramientas que nos propone Marita Mata, y con eso armar un texto que tenga la idea de ser un ensayo, digamos, o sea, no va a ser una verdad revelada, sino la mirada de ustedes, de cómo ustedes analizan ese medio de comunicación o ese programa de radio. En el caso de un medio de comunicación, resulta importante tener ahí a mano la programación para ver cómo la radio estructuralmente organiza todo su discurso. Y si no, si es que van a tomar un programa de radio, bueno, tendrán que verlo, escucharlo un par de días para ver por dónde camina ese programa de radio, cómo maneja la relación con los oyentes, la forma de hablar, la forma de pensar en el otro, bueno, todas estas cosas que estuvo más o menos diciendo la autora para poder analizar un medio y que esto nos sirva para cuando nosotros seamos protagonistas y pongamos en marcha un programa de radio o tengamos la responsabilidad de tener un medio de comunicación a cargo, vaya a saber qué es lo que termina resultando de todo esto con el tiempo. Así que bueno, lo importante es que podamos pensar un poco en esto. Bueno, si no hay ningún comentario, ninguna pregunta, ninguna duda, nos estaríamos viendo el martes próximo. No se dejen estar con el primer trabajo práctico. Así no se van acumulando trabajos. Y bueno, nos vemos el martes que viene. Cuídense mucho. Barbijos. Muchos barbijos, sí. Chao. Bueno, hasta el martes que viene. Buenas semanas.
Hasta la semana que viene. Pasen lindo. Chau, Sergio. Chao, Marcelo. Chau, chau. Chau, chau.